Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero darte la bienvenida a este directo donde vamos a hablar de terapias, de psicología, de estructura y sobre todo donde me gustaría darte algunos tips o algunos trucos que me han ayudado a vivir de mi terapia durante mucho tiempo. Ya no solo por ir captando, consiguiendo más pacientes a través de marketing, inversiones en publicidad, incluso en tener pacientes pues porque me llegan por redes sociales, sino lo más importante es por no tener abandono terapéutico. Cuando no tienes abandono terapéutico, llenas tu consulta de historias de éxito. Yo siempre digo que soy una coleccionista de historias de éxito y aquí quiero contarte lo que yo hago, cuál es la estructura que yo utilizo de manera terapéutica y por qué le llamo método CEA y todas estas cosas. Bueno, y os voy a contar aquí muchísimas cosas para que podáis ver cuáles son los trucos o los tips o lo que hay detrás que sostiene este tipo de terapias. Quiero contextualizar un poco y contaros que estamos en un punto en el que tenemos terapias como de tres focos diferentes. Las primeras terapias son las terapias enfocadas más a la contención o aquellas terapias enfocadas más a los procesos y los proyectos largos, sobre todo las terapias de primera generación que todavía siguen conviviendo con nosotros, porque hay muchas personas que todavía mantienen ese deseo de tener un terapeuta que les acompañe. Está fenomenal, y es cierto que a veces hay abandonos terapéuticos o no. Yo no puedo hablaros de esa parte porque no la he hecho nunca. La segunda parte son las terapias más clásicas, las terapias de segunda generación, enfocadas a ver a un paciente una vez a la semana, darle cita a través de la secretaria en algunas ocasiones y son terapias pues un poco más protocolizadas, llevan un protocolo detrás que está fenomenal, que trabajan muy bien en casos muy clínicos y en casos de pues, depresiones mayores, incluso en patologías tipo esquizofrénicas y que están mucho más enfocadas a una terapia más clínica, a una psicología más clínica. Pero existe otra metodología detrás muy importante, que es una metodología terapéutica que no está enfocada solo a psicólogos, sino está enfocada a muchos más terapeutas que son tanto psicólogos como coach, donde la terapia es muchísimo más rápida, tiene una estrategia maravillosa y sobre todo que se puede implementar en cualquier modelo de terapia. No me importa si eres coach, no me importa si eres terapeuta, si eres psicólogo. Para mí lo importante es que tengas esa formación y ese entrenamiento para ayudar a personas y que con esta metodología que te voy a contar un poco hoy, de esa estructura y con su porqué, puedas entender de qué estoy hablando. Voy a compartir unas diapositivas para contarte un poquito mejor de qué hablo, ¿vale? Y sobre todo, esta es un poco para mí la clave. La clave para que tus pacientes estén contigo, para que no abandonen un proceso de terapia, para que puedas hacer una terapia más breve, muchísimo más efectiva, está en que tengan pues un poco estas cuatro claves, centradas en la humanización de la terapia. Ojo, porque esto no tiene nada que ver con una terapia humanista. No estamos hablando de terapia humanista, que también la podemos integrar, sino que estamos hablando de un estilo terapéutico que fideliza a nuestros pacientes, que les hace estar con nosotros. Y cuando hablo de humanización y de terapia humanizada efectiva, lo que digo es que tenemos que ayudar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a programar su GPS de manera muy clara y muy concisa. Es decir, si yo empiezo una terapia que no sé cuándo va a acabar, no me siento cómoda, no me siento segura. De hecho, cuando nosotros vamos a empezar un viaje, cuando nosotros cogemos un avión y quiero volar, ¿dónde? Quiero volar a Abu Dhabi. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Cuántas horas va a durar el vuelo? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Para qué? Para planificarme. Porque si el vuelo dura una hora, mi planificación va a ser una. Si el vuelo dura 8, 10 o 12, mi planificación va a ser otra. Desde la ropa, lo que lleve en mi mochila, quizá los cascos o algo para dormir. Da igual, y también si sé si el avión tiene pantalla, si no tiene pantalla, voy buscando lo que va a pasar durante el viaje para prepararme. Y eso me hace sentir en una zona de seguridad. Es importantísimo. La clave de la zona de seguridad es fundamental para todos los pacientes, para todos los clientes. Si yo sé de qué punto parto y dónde quiero llegar y cuánto tiempo más o menos me va a durar ese viaje, como paciente, como cliente, me voy a sentir mucho más segura. Y si sé que me queda media hora para llegar, ¿vale? Y estoy súper cansada, voy a ser capaz de trabajar esa resiliencia y trabajar mi compromiso mucho más que si no sé si me queda media hora o me quedan 5 horas por delante, porque evidentemente mi gestión interna va a ser diferente. En los procesos de CEA, del método CEA, en los procesos de alto impacto, en esos procesos que queremos que nuestro paciente no abandone o reducir la frecuencia de abandono, lo que hacemos constantemente es
programar un GPS, más o menos contarle al paciente dónde está. Y por eso trabajamos con una terapia humanizada, con una terapia muy estructurada. Y lo que quiero compartiros durante todos estos directos del método CEA es esa estructura que os va a ayudar a que vuestro paciente se quede con vosotros y sobre todo a tener una terapia muchísimo más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando a tener a veces aburrimiento o estrés terapéutico, empezamos a anular sesiones, pues voy una semana, 2 semanas más tarde. Si yo te cuento que te quedan 2 sesiones, más o menos, te vas a fidelizar muchísimo más conmigo y vas a ser una historia de éxito, porque algunos pacientes abandonan justo en el punto en el que estábamos a punto de dar el salto. A veces por evitación, a veces por bloqueos o por frustración, pero otras veces porque no saben qué es lo siguiente, por tanto nuestro cerebro no se puede reprogramar. Dicho esto, os comparto esta parte de terapia humanizada. Hay 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. La mentalidad tiene que ser súper cercana. Necesitamos hablarles a ellos, no hablar de nosotros. Sí, están fenomenal las autorrevelaciones, pero es muy importante conectar con el paciente, conectar con el cliente y que no nos vean como personas distantes, que nos vayamos a su nivel. Si es un nivel de frases muy concretas, muy específicas, muy técnicas, a lo mejor tenemos que permitirnos ser un poco más técnicos, ser un poco más específicos. Si es un lenguaje mucho más vulgar, que nos importe decir una palabrota, un chascarrillo vulgar. A veces tenemos la tendencia como terapeutas y nos pasan muchas ocasiones que como terapeutas lo que hacemos es endiosarnos o posicionarnos en un punto de autoridad con la bata blanca, con los títulos puestos atrás. Eso no funciona, cada vez funciona menos, cada vez las personas buscan personas, terapeutas con los que conectar y con los que sentirse bien. Así que te recomiendo enormemente que dentro de esa mentalidad utilices una mentalidad cercana. Clientes premium, ¿por qué llamo clientes premium? Porque no todas las personas están preparadas para crear un compromiso. Si tú quieres trabajar terapéuticamente con una cierta garantía, es fundamental que utilices esa parte de terapeutas, o sea, de clientes premium. Clientes premium no hablo de rango social, no hablo de economía, no hablo de inversión, no, hablo de compromiso con ellos mismos. Muchas veces el abandono terapéutico es porque cogemos pacientes o cogemos clientes que no hemos seleccionado previamente. Nos da miedo derivar. Y ojo, cada derivación que haces son casos de éxito que vas a conseguir seguro. ¿Por qué? Porque esa persona a la que tú derivas a otro profesional o a la que le haces ver que no estaba preparada para ese proceso de terapia, que se va a ir a otro profesional y va a acabar con probablemente con abandono terapéutico, va a decir, ay va, Lorena, qué razón tenías. Entonces vas a trabajar tu autoridad como terapeuta y la autoridad como terapeuta forma parte de una clave fundamental para que los pacientes y los clientes lleguen a ti, confíen en ti y puedas estructurar claramente ese proceso terapéutico. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es entornos conscientes. Hay entornos más o menos conscientes de la importancia de la terapia. ¿Qué quiero decir exactamente con un entorno consciente? Lo que quiero decir exactamente con un entorno consciente es un entorno que dé valor a un proceso terapéutico. No, porque como me lo dijo el médico, me dijo una amiga que quizás sería bueno, si no estamos en un entorno consciente, necesitamos, antes de empezar un proceso de terapia, dar valor a ese proceso de terapia. No hablo de la parte económica por ahora, de la que también hablaré en otros directos, hablo de la parte de estructura, de consolidación, de entorno, el para qué, cómo has llegado hasta aquí, en qué te va a ayudar, qué vas buscando, ¿para qué? Para descartar varitas mágicas. Los terapeutas efectivos no tenemos varitas mágicas. Las varitas mágicas los tienen otros profesionales a los que no quiero calificar ni poner nombre, no quiero prejuzgar, pero nosotros nos hacemos cargo de verdad de otro tipo de pacientes, de otro tipo de entorno y vamos a crear ese entorno que favorezca a pacientes que sepan a lo que van. ¿Vamos a hacer una primera terapia gratuita? No, dentro de la estructura del método CEA no hablamos de terapias gratuitas, hablamos de contactos iniciales, de entrevistas previas, porque muchas veces yo les digo a los pacientes, cuéntame qué te pasa para ver si te puedo ayudar. Y cuando me preguntan, ¿cuál es el precio de la consulta? Les digo, el precio de la consulta realmente es lo menos importante, porque ¿de qué te sirve conocer el precio de la consulta si a lo mejor no te puedo ayudar o no estás preparado para un tipo de terapia psicológica, en mi caso? ¿Vale? Entonces, importante, muy, muy, muy importante, crear ese entorno premium. Seguimos con el siguiente punto y el siguiente punto está enfocado a un servicio exclusivo. Si yo quiero fomentar esa integración terapéutica, si yo quiero fomentar esa estructura terapéutica y fidelizar mucho más a mis clientes, hay que humanizar la terapia. Hay que hablarles de ese contacto cercano, de la posibilidad de hacer unas estrategias increíbles que os contaré dentro del método CEA, que están basadas en las intersesiones, esa conexión diaria, esa cercanía y esa aproximación a un sostén. Somos en muchas ocasiones el paracaídas de muchísimas personas
a veces el paracaídas y a veces la red. Somos el sostén, pero el sostén no genera dependencia porque entonces luego los pacientes se marchan. Si queremos crear ese vínculo terapéutico, tenemos que tener la habilidad o ir desarrollando poco a poco una habilidad muy concreta. ¿Cuál es esa habilidad muy concreta? A veces esa habilidad de sostén, lo que hacemos es estar aquí debajo, el paciente está aquí y sostenemos. Otras veces somos paracaídas porque les aguantamos para que no bajen y otras veces pues somos un poco esa polea que les ayuda a subir, a subir, a subir y en esa subida es donde se sienten capaces para continuar. Por tanto, es importantísimo que si no quieres que tus pacientes se abandonen, tengas en cuenta estos 4 puntos. Humaniza tu terapia, ten esa mentalidad cercana, acércate a las personas que están, a los pacientes que han llegado a ti. No busques ese efecto bata blanca, porque entonces no te van buscando a ti como terapeuta, van buscando a otra cosa diferente, o por lo menos no dentro del modelo de terapia que estamos buscando la fidelización de la persona. Fidelización no solo por ti, fidelización también por ellos. ¿Por qué digo por ellos? Porque las personas que abren procesos de terapia y abandonan en el medio tienen alguna consecuencia, porque probablemente han abierto cosas que luego no pueden cerrar. Busca esos clientes premium, esos clientes a los que tú les vas a generar esa cercanía, que tienen esa mentalidad, ese entorno consciente, un cliente que de verdad tú le vas a haber hecho una entrevista previa para llegar donde estás. Crea entornos conscientes porque es súper importante y sobre todo busca ese entorno de servicio, busca esa parte de servicio exclusivo, porque si no creas un servicio exclusivo no van a querer estar contigo, vas a ser uno más, una más, no te vas a diferenciar. Cuando antes os hablaba de estructura por fases, os dejo por aquí lo que hablo siempre, una estructura del método CEA, porque cuando tú tienes muy claramente estructurado, eres capaz de programar y reprogramar ese GPS. Os dejo por aquí por si le queréis hacer un pantallazo para que tengáis un poco una manera de poder reprogramar vuestros procesos de terapia. Abrir conciencias en personas, crear estrategias de funcionamiento y pasar a la acción. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no se da alguno de ellos, nos saltamos fases y vamos o muy rápidos o muy lentos o nos quedamos a medias. Cometemos un error como terapeutas, que es querer pasar a la acción antes de tiempo o querer dar herramientas a nuestros pacientes antes de que sean conscientes de sus capacidades. Así que lo que te propongo es que si quieres de verdad fidelizar a tus pacientes y crear una estructura con la que yo llevo años funcionando, con la que tengo un montón de terapeutas que saldrán por aquí, haremos esos testimonios y os contarán cuál es su vivencia con el método CEA, cómo la han incorporado en su proceso de terapia, cómo la están incorporando y los resultados que están obteniendo, que son totalmente diferentes a otro tipo de resultados, cómo viven más y mejor de su terapia y cómo son capaces de ayudar a las personas y reducir ese abandono terapéutico. Por tanto, ten en cuenta, vamos a olvidarnos de la fase previa y de la fase de seguimiento, que son complementarias, pero si ya quieres hacer esa estructura, quédate con estas 3 partes. Utiliza la parte de conciencia, utiliza la parte de estrategia y utiliza la parte de acción. Y si eres capaz de llevar a tus pacientes por ese camino y ellos saben en qué fase están, van a ser muchísimo, muchísimo más fieles y vamos a reducir el abandono terapéutico, que es uno de los riesgos enormes que cometemos. Y voy un poquito más allá. Lo que quiero que veas es que vamos a trabajar desde un modo diferente de ayudar a las personas. El foco es en ellas, estructura, seguridad terapéutica, estructura por fases y un tratamiento muchísimo más rápido y efectivo. Tenemos que tener en cuenta que como terapeutas hay que ofrecer lo que nosotros hacemos y es importante darnos una visibilidad a modelos diferentes de terapia. Vuelvo a retomar, me da igual que seas psicólogo, me da igual que seas coach, lo importante es que tu terapia llegue, que ayudemos a las personas, que pongamos el foco en ellas y no pongamos el foco en nosotros. Por tanto, estructurar ese proceso de terapia va a ser la clave perfecta para que tus pacientes o tus clientes sean muchísimo más fieles a tu modelo terapéutico, puedas tener muchísimas más historias de éxito, aumentes tu autoridad y tu consulta siga creciendo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en este directo y os iré respondiendo dudas. Por supuesto, podéis escribirme y os dejaré por aquí debajo el link para que os podáis inscribir dentro del método CEA, de esa formación, de esa masterclass que va a continuar después de todos estos directos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente directo.